Teman a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Quisiera que esta mañana habláramos de la pérdida. Y cuando hablemos de la pérdida, generalmente vamos a pensar en la pérdida financiera, pero en realidad la pérdida puede ser de muchas maneras, en muchos rubros. Podemos perder amistades, podemos perder relaciones, y una de las más frecuentes es la pérdida financiera. Pero yo le pido al Señor que Él nos ayude para captar esa esencia. Hablamos de la pérdida. Teman a Jehová, dice el Salmo 34:9, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice la Escritura claramente esto, aunque a veces nosotros batallamos para mirar la mano de Dios en medio de todo, pero la mano de Dios siempre es efectiva, hermanos, y está a nuestro favor. Hay una historia de una mujer que había cumplido un poquito más de la edad necesaria para jubilarse, y se jubiló y empezó a recibir un cheque que le dan por jubilada, y estaba haciendo arreglos en su departamento porque pensaba que la vida que le quedaba era una vida de deleite. Y sin embargo un día el cheque ya no llegó. Entonces lo que hizo fue llamar a una agencia de abogados que le estaban manejando su retiro, y le dijeron ahí: este número no está activo. Entonces ella buscó ayuda desesperada porque tenía una hipoteca que pagar, obviamente con el cheque que recibía. El caso es que nadie le ayudó. De repente se dio cuenta que estaba completamente desamparada. No había nadie, ninguna voz que le pudiera ayudar para hacerse oír en el gobierno. Y en este caso, le decía, esta mujer de repente se vio sin nada, completamente sola. Y lo peor fue cuando tuvo que pararse en el jardín de su casa y mirar que nuevos dueños estaban tomando su casa porque la habían subastado. Entonces esta historia es una historia triste, verdadera además, pero además no es una historia única. Muchas personas pasan por diferentes pruebas y se sienten completamente desamparados. Cuando hablamos de la casa, la casa es el santuario donde nosotros llegamos, es el lugar de paz, es donde queremos llegar y descansar sin ningún problema. Y si esa casa queda a disposición de alguien a quien no conocemos, pues obviamente debe ser algo bastante terrible. Las pérdidas son inevitables en nuestra vida. Es importante que nosotros tengamos esa conciencia. Las pérdidas son inevitables en nuestra vida. Nada de lo que vemos, nada de lo que es visible es duradero. Ahora, lo más terrible es cuando nos enfrentamos a esta realidad tan dura y la descubrimos. Algunos descubren esta verdad después de muchos años en su vida. Otros se darán cuenta antes. Pero las pérdidas son terribles. Mientras más amamos aquello que perdemos, más profundo es el dolor que nosotros experimentamos. Por eso es muy importante que nosotros tomemos conciencia. Todo lo que vemos, todo lo que hemos logrado, no importa cuánto trabajo nos costó, un día vamos a ir a la presencia de Dios y los bienes que nos sobrevivan serán de otro. Por eso dijo el Señor: y cuando te haya sido todo lo que lograste, ¿de quién será? Se lo dijo el Señor a un hombre, Lucas capítulo 12, un hombre que era necio y tonto, porque creía que todo lo que poseía era su vida. Versículo 20, pero dice que el Señor le habló esa noche cuando él hablaba de todo lo que había logrado. Necio, le dijo el Señor, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, el error que nosotros tenemos es
pensar que las cosas que poseemos son todo lo que tenemos, cuando en realidad las cosas que poseemos son las cosas menos importantes. Son simplemente cosas superficiales. Mientras que estas cosas obviamente están haciendo su trabajo, ¿verdad? De lo que tienen las cosas, aunque no vamos a hablar de algo en particular, es que nos deslumbran porque cuentan con una ventaja sobre las cosas que realmente valen para Dios. La ventaja que tienen estas cosas es que son tangibles, es que se ven, se tocan, mientras que las cosas que realmente valen, como la fe, la esperanza, el amor, no se puede medir, no se puede filmar, no se puede tocar, no se puede hipotecar. Sin embargo, pues, estas cosas son importantes para nosotros, son importantísimas para Dios. Si nosotros permitimos que las cosas tangibles, todas las cosas físicas, permitimos que esas obstaculicen nuestra visión de lo verdadero, de lo eterno, de aquello que no se ve, ese día hemos perdido la noción de lo que es verdad. Ese día todos nuestros cimientos se habrán movido, porque hemos pensado que esas cosas son más importantes que las cosas que no se ven. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia tiene consuelo para nosotros si perdemos algo, si perdemos, como les decía, cualquier tipo de posesión. Sí, la Biblia siempre tiene palabras para nosotros. Hay un pasaje, es Salmos 37, que les decía al principio, es uno de los salmos más bonitos y sin embargo más contrastantes. Porque si leemos el Salmo 37, vamos a ver que ahí David habla de dos tipos de persona en el mundo. Unos se llaman justos y otros se llaman perversos. Y la situación que David analiza es: ¿por qué a los buenos les pasan cosas malas? ¿Y por qué a los malos les pasan cosas buenas? ¿Por qué? No dice la lógica que a los malos les deberían pasar solamente cosas malas, pero en un contexto de dirección divina. Esta mañana Rolando nos leía precisamente la historia de un hombre que recibió de Dios la sentencia de un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, pero que le pasaron cosas muy malas. Y entonces David analiza por qué les pasan cosas malas a la gente buena, por qué se rompió la lógica. Pero después de un tiempo, dice el versículo 25, que David obviamente ya no era joven, porque ahí dice, joven fui, y ya no era joven. Hay una perspectiva, mis queridos hermanos, que la da el tiempo. El tiempo le da a usted la facultad, si es que lo sabe vivir, la facultad de pensar de un modo diferente a los demás. Y entonces dice David, yo fui joven y ahora ya soy viejo, pero no he visto a ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A pesar de que los malos sigan haciendo cosas malas, dice el versículo 14. Los malos, los impíos, desenvainan espada y entesan su arco. ¿Para qué? Para derribar al pobre y al menesteroso y para matar a los de recto proceder. ¡Qué terrible! A ellos no les importa qué hacer. A ellos no les importa qué decir y no les importa nada. Entesan su arco para matar a los de recto proceder. ¿Cómo deberíamos nosotros actuar cuando vemos a esas personas que hacen este tipo de cosas tan terribles? Parece una ilusión
pero dice David, confíen. Confianza es la palabra. Confianza en Dios. Versículo 3 de Salmos 37. Confía en Jehová. La verdadera estabilidad va a venir a nuestras vidas cuando confiemos en Dios. Pero confiar no es un sentimiento común, ni siquiera se parece a los celos o el odio. Confiar es un sentimiento, sí, pero que nace de una decisión. La confianza requiere evidencias y discernimiento. No es algo espontáneo. Entonces nosotros colocamos nuestra confianza en Dios porque la Biblia nos dice que Él es digno de confianza. Salmo 23 habla, Jehová es nuestro pastor. Y dice, nada. ¿Qué dijo? Nada me faltará. Así que miramos, analizamos y decidimos confiar. Mateo capítulo 6, versículo 25, ahí viene una historia que ustedes saben. Dice el Señor, miren dos cosas. Uno, las aves. ¿Cómo van las aves? Realmente no hacen gran cosa, pero vuestro Padre las alimenta. Miren las flores o las plantas, no hacen realmente nada, pero miren cómo vuestro Dios las viste. Y luego pregunta, ¿creen realmente ustedes que ustedes valen más que ellas? Esa es la pregunta para usted. Mire usted esas plantas de allá, hasta un árbol si quiere. ¿Quién cree que tiene más valor? ¿Usted o esa planta? Esa es una pregunta que el Señor hace. Y entonces dice David, pues yo durante toda mi vida he analizado esto que les estoy diciendo. He pensado por qué los justos están batallando y por qué los malos están prosperando. Yo lo he visto y ahora eso es lo que está diciendo David. Pero después de toda una vida, si ustedes confían en la visión que he obtenido de la vida después de tantos años, les estoy diciendo que tengo la evidencia de que Dios es digno de confianza. Es la palabra de David. Es impresionante. Ahora, David no era el único. Qué bueno que David después de tanto tiempo llegó a esa conclusión, pero no era el único. Dijo el apóstol San Pablo, Filipenses capítulo 4 versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego Pablo, segundo a los Corintios capítulo 9 versículo 8, Dios es poderoso para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Entonces Dios, dice la Escritura, ahora ya no decimos David, sino la Escritura, Dios es digno de confianza. Ahora, estas promesas pues son fáciles de creer, excepto cuando viene una tormenta. A todo el mundo estamos muy tranquilos hasta que viene una tormenta. Todas las tormentas son como una prueba. Y el apóstol Pedro dijo, todos tendremos que ser probados en un momento dado, todos sin excepción. Y todos tendremos que pasar por un tiempo de prueba para ver si resistimos la prueba. De nada vale, en absoluto, de nada vale que aparentemos estabilidad hasta que venga el tiempo de ser movidos para ver quién resiste. Somos obligados a revisar nuestro nivel de fe. ¿Realmente confiamos que Dios está en control? ¿Realmente vamos a confiar en Dios en tiempos buenos y malos?
La ilusión de la solvencia, la ilusión que provoca tener todo lo suficiente, hace a las personas creerse ellos que no hay lugar más alto que el que ellos tienen. Pero dice la Escritura en Salmo 61, yo te suplico que me lleves a la roca que es más alta que yo. Hay un lugar que es más alto, es Dios. No hay ser humano que pueda competir con eso. Y precisamente cuando pasamos un tiempo de prueba, cuando nuestros bolsillos se vacían, cuando perdemos a un amigo, cuando perdemos a un familiar por muerte o por lo que sea, en ese momento, dice el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo. Confía en Dios. ¿Qué tengo que hacer cuando vengan los tiempos críticos? Número uno, confía en Dios. Confianza no es un sentimiento espontáneo. Hay que pararse firme, hay que analizar, hay que valorar y entonces tomar una decisión. Confiaré en ti. Versículo 3, Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien. Que entonces confiar es un acto de la mente, pero hacer es un acto de nuestras manos, por decirlo de alguna manera, de nuestras manos o de nuestros pies o de nuestra boca. Porque dice la Escritura, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay una palabra clave aquí, esa palabra es contentamiento. Este mundo está lleno de todo y la gente puede estar llena de todo menos de contentamiento. De ahí que dice el apóstol San Pablo, les voy a dar una recomendación a los que son ricos. Y todos los que están aquí dirán, no es para nosotros, porque aquí no hay ningún rico. Pero si me permitieran invitar a una persona que vive en una situación sumamente precaria a venir acá y le preguntara, señálame a los que creen que son ricos, ¿a cuántos creen que señalarían? A todos, absolutamente a todos. Ok, ¿cuál es el planteamiento de Pablo? Estoy pensando en 1 Timoteo 6, que les decía. El planteamiento es esto. La promesa de Dios es, de acuerdo al Padre nuestro, Mateo capítulo 6, Señor, susténtanos del pan de cada día. Pan. Si fuéramos literales, obviamente eso es comida. Pero si fuéramos literales, usted tiene pan y otras cosas. Algunos tasajo, 5 hojaldras antes de desayunar, atole, pescadito, quesito. Y dice, gracias papito que me sustentas del pan necesario. Realmente no sabemos. Obviamente habrá excepciones, pero a eso se refiere Pablo. Muchos de nosotros, de acuerdo a la opinión de las Escrituras, seríamos personas que tenemos mucho más de lo necesario. Y entonces dice Pablo, versículo 17 de ese mismo capítulo que estaba leyendo, a los ricos de este mundo les mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A todos estos hermanos, les mando que hagan bien. Leímos ahorita, confía en Jehová y haz el bien. A estos hermanos les mando, dice Pablo, que hagan el bien. Qué bueno que tienen
De repente yo escucho a algunos que se quejan mucho, ¿verdad? Dicen, no tengo, apenas pude comprarme este carrito, dice. Pues, bueno, ¿verdad? Ya, suficiente de eso. ¿Cómo es posible decir, no tengo, y tenemos eso? Estos hombres, dice Pablo, tienen que ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hacer bien nos hace generar una reserva celestial a los ojos de Dios. Vamos a generar una riqueza a los ojos del Señor cuando hacemos bien a las personas. Nunca cierre su corazón a hacer el bien. En su momento Dios va a tomar eso en cuenta. Dice versículo 7, ¿por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Así que lo mejor será mandarlo por anticipado. ¿Cómo se pueden mandar riquezas al cielo? Bueno, la Escritura dice, Mateo capítulo 10, versículo 42, si nosotros miramos a una persona que tiene necesidad y le damos un vaso de agua fría, dice que recibiremos recompensa. Hagamos bien a las personas que necesitan. Ahora, cuando no quisiera realmente salirme de la tangente, pero tampoco quiero eludir esta indicación. El bien que hacemos a la gente califica más cuando no podemos recibir retribución. El bien que hacemos a la gente califica más cuando nosotros lo hacemos con un sacrificio que cuando lo hacemos porque nos sobra. Debemos tener mucho cuidado. Hay veces que la gente le hace bien a otros con la famosa sentencia, hoy por ti, mañana por mí. Eso es malo. No debemos esperar que alguien pueda retribuirnos. Casi siempre la gente hace bien a quien piensa que un día se lo va a devolver. Cuando realmente cuenta para Dios es cuando nosotros estamos casi seguros que es imposible que nos lo puedan devolver. Mateo 6:20 dice, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Número 3, Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor. Esto es muy fuerte, porque muchas veces las experiencias que nosotros tenemos no son deleitables en absoluto. Más bien son amargas, son insoportables, son terribles. Pero sí, ¿qué dice la Biblia? Pero deleítate en el Señor. Tú te deleitas, no por lo que ves, te deleitas porque sabes con quién estás. ¿Qué es lo que le provoca mayor deleite a usted? Yo le digo las cosas mías, no voy a hablar de Dios en estos segundos. A mí me provoca mucho deleite comer con mis hijas. Me gusta mucho. Me da mucho deleite comer con mis amigos. Me da deleite sentarme a ver una película con mi esposa. ¿Qué es lo que le da deleite a usted? Más o menos eso que usted le da deleite, le puede dar una idea chiquitita, de lo que significa estar con Dios. A mí me da un deleite inmenso pasar tiempo a solas con Dios. Pero esta es la parte que me gusta de Dios, porque me puedo deleitar en Dios sin que a Dios le importe lo que pasa en mi mundo, porque es algo que usted debe tener esa seguridad. Usted puede deleitarse en Dios y puede saber que cuando se siente a tener comunión con Él, a Él no le importa lo que pasa en su mundo, porque en ese momento Él es su todo para usted. Es tremendo pensar que Dios, cuando nos mira, jamás juzga lo que somos
Incluso la Biblia enseña que Dios se deleita en nosotros. Entonces eso es todavía más increíble. ¿Por qué razón Dios tendría que deleitarse en nosotros? ¿Hay algo que tengamos que sea digno del deleite de Dios? Y sin embargo lo hace. Es maravilloso pensar en eso. Nos deleitamos en Dios, y en la medida que nos deleitamos en Dios, de repente sus deseos son nuestros, nuestros deseos son suyos, y empieza a haber una simbiosis que no podemos explicar. Estamos en la presencia de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Salmos capítulo 16. Me mostrarás, versículo 11, Salmos 16, 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Su gozo, dice la Biblia, se convierte en nuestra fuerza. ¿Cómo puedo deleitarme en Dios? ¿Cómo puedo deleitarme en Dios si mi mundo se derrumba, si lo que quiero se derrumba? Dice la Escritura en Salmos 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. El primer paso para deleitarnos en la presencia de Dios es deleitarnos en su palabra. Su palabra finalmente viene siendo el punto inicial de muchas claves para la bendición de Dios. Cuando usted y yo nos sumergimos en su palabra, tarde o temprano Dios nos revelará su persona. ¿Cómo es Él? Un Dios amoroso en quien nos podemos deleitar. Por eso vemos en las Escrituras, repetimos todos los domingos, el Señor nos ha dicho que guardemos sus mandamientos, sus decretos, sus órdenes, y muchos términos que los escritores utilizan porque están embelesados con Dios y utilizan muchos términos. No, yo quiero guardar de Dios todo, lo que sea mandamiento, lo que sea decreto, lo que sea ordenanza, lo que sea, todo. ¿Cómo entenderlo? Más o menos cuando nosotros estamos enamorados, el amor más puro que puede existir es el amor de un padre a un hijo. ¿Y qué le dice usted a su hijo? Mi chiquito, mi tesoro, mi niño, cualquier término. ¿Por qué? Porque no quisiera que quede ningún recodo por ahí no tocado por el amor que siente por esa persona. Si nosotros leemos la palabra de Dios nos revelará a este Dios en quien podemos deleitarnos. Así que, primer paso entonces para ese deleite, la palabra de Dios. Salmos capítulo 37, estamos versículo 5. Cuarta clave: encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué debo hacer cuando estoy pasando por un tiempo difícil? Encomienda a Jehová tu camino. Tu camino es tu vida. Es un contrato con Dios. No es algo que hacemos por un ratito. Venimos con Dios y le decimos: te dejo mi ser por el resto de mi existencia. Tú puedes, Señor, hacer lo que quieras. Yo confío en ti, yo dependo de ti, yo respondo con fe, porque tú eres, Señor, la persona en quien quiero encomendar mi vida. ¿Saben? Muchas veces vamos a pasar en nuestra vida tiempos que vienen situaciones tan terribles que sentimos que no las podemos cargar. De hecho, cada persona está creada de un modo diferente. No podemos medir cómo es posible que fulano aguantó 2 meses la presión y fulano aguantó 3 días. Eso no lo podemos medir porque todos somos diferentes.
Pero no importa la cantidad de resistencia o su umbral de dolor en el término de las pérdidas, como sea. No importa, Dios siempre está dispuesto para ayudarle cuando usted ya no puede. Me sorprende cuando el Señor dice, le voy a dar una prueba, pero no cualquier prueba, sino una prueba que usted puede soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel. Es tremendo. Fiel es Dios, que no le dejará ser tentado más de lo que pueda soportar. Por eso dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Le gustó esta parte? A mí me gusta mucho. No dejará para siempre caído al justo. Hay unos que no entienden la Biblia, que piensan que nunca les va a pasar nada malo. La Biblia nunca dijo eso. Nunca. Por eso me encanta tanto una canción de Paulino Bernal que canta así: Él nunca nos dijo que no habría dolores. Dice la canción, no recuerdo haberlo oído de Él. Es que tremendo. Él nunca nos dijo que no estaríamos con la espalda a la pared. No recuerdo haberlo oído de Él. Dice esa canción, no dejará para siempre caído al justo. Es decir, sí habrá momentos de mucha congoja, pero va a venir el Señor con su mano a levantarlo. El Señor va a estar allí para ayudarlo. Hay una historia de William Carey, que es conocido como el padre de las misiones modernas. Este señor es conocido también porque tradujo la Biblia a la gran mayoría de idiomas indios. Tenía una imprenta en la India y ahí estaba produciendo libros, y su imprenta era muy famosa. Pero dice la historia que un día su empleado vino y le dijo, William, se generó un fuego en la imprenta y se quemó. Entonces él preguntó, ¿qué se salvó? Necesito la Biblia X de tal idioma. Se quemó. Las formas de las letras para hacer más Biblias, se quemó. Todo, miles de horas de trabajo, más o menos 10 años de trabajo se quemaron en ese incendio. Entonces le preguntó su sirviente a William, ¿qué hacemos? Y quedó registrado en la historia la respuesta de William Carey. Dijo, volveremos a empezar. Estamos derribados, pero no destruidos. Citó 2 Corintios 4. Vamos a empezar otra vez. Encomiende a Jehová su camino. El Señor sabrá, siempre ha sabido cómo levantar su vida otra vez y cómo empezar otra vez si fuera necesario. Versículo 7 del Salmo 37 dice, no te alteres con motivo del que prospera. Por el hombre que hace maldad, no te alteres. El día 31 de mayo, hace 2 días o 3 días, vivimos, si usted está atento a las noticias, uno de los momentos más terribles en la política exterior mexicana. El presidente Donald Trump decidió aplicar un impuesto del 25% al acero mexicano y al aluminio. En respuesta, México decidió aplicar un impuesto al aguacate, a las uvas y a diferentes productos con los que negocia con los Estados Unidos. La Unión Europea aplicó impuestos a Estados Unidos. Canadá aplicó igualmente impuestos equiparables a los impuestos que Donald Trump aplicó
contra Canadá. ¿Saben qué significa esto? Una terrible situación financiera por los siguientes días, meses o años. No importa quién de nuestros candidatos, que tenemos 4, vaya a ser nuestro presidente. Quien vaya a ser tiene un panorama gris. Nuestro actual presidente no creo que quiera hacer algo en el tiempo que le queda. Le queda solamente un mes reconocido como presidente único y unos 4 o 5 meses donde tendrá que compartir con un presidente electo. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro presidente nuevo? No lo sabemos. Quien sea, tiene un panorama muy difícil. Las tragedias, en este caso, correspondería a una tragedia financiera, pero tragedias de cualquier tipo tienen solamente 2 maneras de enfrentarlas: con temor o con fe. Si caminamos en fe, usted no crea que el enemigo se va a olvidar de nosotros. El enemigo va a estar todo el tiempo tratando de recordarnos por qué deberíamos tener miedo. Y nosotros debemos saber que el miedo nunca ha sido parte del plan de Dios para nosotros. Si nosotros tenemos fe, no podemos tener miedo. Pero la inversa es igual. Son 2 elementos que no se llevan. Así que nosotros tenemos que decidir, y dice el Señor en este salmo: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, no te preocupes por los que hacen maldad. El Señor estará con nosotros. Dice 2 Timoteo 1:7, no debes tener miedo, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién permanecerá tomado de la mano del Señor? Dice Pablo, Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Uno piensa en estos elementos. Dicho así, leído nada más, no significa nada. Pero piénselo detenidamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Muchos no soportan la tribulación. ¿O angustia? ¿O persecución? Muchos no soportan la persecución, a pesar que el Señor nos anticipó que seríamos perseguidos. ¿O hambre? No tengo todo lo que quiero, me enojo con Dios. ¿O desnudez? Dijo Pablo, de hecho, por todas estas cosas somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero en medio de todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces cuando primero preguntó, luego afirma, por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, eso es tremendo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, no hay nada, ni un ángel que venga y me diga, esto está mal, en lo que tú has oído, en el evangelio que te han enseñado. Ni un ángel me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero a muchos no le ha hablado ni un ángel, le han hablado demonios, y aún así los escuchan. Pero dice Pablo, yo estoy seguro que nada de esto, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Nadie me puede apartar de Dios. Salmos 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Guarda silencio y espera en Él. Esperar no es fácil. No es una virtud que tenemos todos, ¿verdad? Más bien parece que somos lo contrario. Quisiéramos que todo fuera rápido. No nos gusta esperar. Si vamos a una fila, sobornaremos a alguien para brincarnos los espacios porque no nos gusta esperar. Si llegamos a un restaurante, por mucho que nos recomendaron, pero tiene fila, no nos sentamos, vamos a otro lado porque no nos gusta esperar. Y en la vida espiritual es lo mismo. Tenemos un calendario que queremos que se cumpla. Ese es mi calendario. Pero hace falta el calendario de Dios, ¿no? Las personas tienen un concepto tan equivocado. No sabe esperar. Entonces eso se lo pasamos a Dios. Señor, quiero que me bendigas, pero ya, apúrate. No te me andes con que los ángeles y que el universo, aquí estoy yo. Raúl Ramírez necesita atención. Quiero que hagan las cosas como yo quiero, pero le voy a decir algo. Dice la Escritura aquí, espera en Dios, guarda silencio, espéralo. Y Dios nunca llega temprano. Dios nunca llega tarde. Dios llega a tiempo. A tiempo. Yo sé que usted piensa, no, es que yo debió estar hace mucho tiempo aquí el Señor, pero no, realmente el Señor va a llegar en su tiempo. Y usted lo que tiene que pensar es, ¿cómo ajusta mi calendario en el calendario de Dios? Yo mismo se lo he preguntado, porque la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa parte se la he preguntado al Señor. A ver, ¿en dónde está el bien de todo esto? Pero ¿saben qué? Dios sí lo sabe. Y dice, esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Esperamos. Esperar es divino. Al final el Señor vencerá. Hay veces que el diablo puede ganar una batalla, pero al final el Señor vencerá. Esperamos por eso, porque dice el versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? No es esperanza. Si lo espero, tiene que ser algo que no veo. No veo la salida por ningún lado. Entonces se convierte cada vez en una esperanza más intensa, más profunda, porque lo aguardo. Yo estoy esperando que Dios haga algo por mí, al grado que ya no sé ni qué pedirle. Por eso en ese contexto dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espera en Dios, paciente. Si no lo ve, más se purifica su espera. Espera en Dios y Él hará. Como dije al principio, hermanos, hay pérdidas y pérdidas de diferentes tipos. Yo no sé cuál es su pérdida, pero en su pérdida el Señor no está ausente, el Señor está allí. Y el Señor sabe dar las palabras correctas. Les dijo a los discípulos, vayan, y el Señor
recibió de sus discípulos la respuesta: ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras que nos pueden consolar, palabras de vida eterna. Si usted está esperando algo, lo que sea, quiero pedirle que hagamos un ejercicio esta mañana de venir al altar a decirle al Señor: aquí estoy esperando en ti todavía, espero en ti. Sé que aunque el enemigo pudo mostrar que ganó una batalla conmigo, tú tienes para mí la victoria al final. Espero en ti. Vengan al altar antes que oremos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos fortalezca. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia para decirte: esperamos en ti. Tú tienes, Señor, el control de nuestras vidas, de nuestras finanzas, de nuestros negocios, de nuestro cuerpo, de nuestros proyectos, en todo, en todo. Tú eres Dios. El Señor es bueno. Cantemos esa canción: Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré